Buenas tardes, somos el equipo 8. Estamos conformados por Aguilar Flores Rodrigo Manuel, Moncada Omar y Murga Camacho Alexander. Para empezar, vamos a hablar un poco sobre los transistores. Los transistores nos funcionan ahora sí que como una llave de paso electrónica que al recibir carga en su base comenzará a dejar fluir corriente a través de su colector o emisor. Dependiendo de cuánta carga haya en su base, es la cantidad de flujo que dejará pasar. Esto nos podría funcionar como valores digitales, o sea, uno o 0, o analógicos, que son una gran variedad de valores. Aquí podemos observar un circuito con un transistor NPN a la izquierda, el cual nos funciona, ahora sí que conectamos nuestra base a una fuente, la cual nos dará la carga para que su colector, o sea, esta parte, la parte de arriba, deje pasar corriente hasta el emisor, lo cual nos va a conectar ahora sí que como una línea recta esta parte, para que así, en este caso, nuestro relevador empiece a funcionar de esta manera. Ahora, también existe otro tipo de transistor, el cual es el PNP, el cual es como inverso, por así decirlo, ya que nuestra carga, en vez de entrar por el colector y salir por el emisor, como en este caso, como el NPN, es todo lo contrario. La carga va a entrar por el emisor y salir por el colector. Y nuestra base va a estar conectada a negativo. O sea, va a empezar a descargar carga hasta tierra. Eh, de esta manera funcionan tanto los NP y los PNP. A continuación se explicará un poco de los cálculos para elegir, ahora sí que en este caso, nuestras resistencias de la base. Bueno, de esta manera tenemos que encontrar la intensidad de corriente del colector, asimismo la intensidad de corriente de la base y la resistencia de la base que vamos a utilizar. Entonces, primero, para encontrar la intensidad de corriente del colector, tenemos que nuestro voltaje de corriente directa del colector es igual a la corriente del colector por la resistencia del colector más el voltaje de colector emisor. De esta forma vamos a despejar para encontrar nuestra corriente del colector, lo cual quedaría el voltaje del colector más el voltaje colector emisor sobre la resistencia del colector. De esta forma, nuestro voltaje del colector es de 12 volts, más nuestro voltaje del colector emisor, que en este caso es 0, sobre 400 ohms, que es el valor de nuestra resistencia. De esta forma nos queda una intensidad de corriente del colector de 30 miliamperes. Ya al conocer nuestra intensidad de corriente del colector, tenemos que encontrar la intensidad de la base. De esta forma, despejaríamos de nuestra ecuación de la intensidad del colector, que es igual a la ganancia por la intensidad de base, quedaría la intensidad de base es igual a la intensidad del colector sobre la ganancia. De esta forma, sustituyendo, quedarían 30 miliamperes sobre 110, que es la ganancia, nos da un valor de la intensidad de base de 0.27 miliamperes. Después tenemos que encontrar nuestra resistencia de base, por lo que al conocer en nuestra fórmula de voltaje de la base, que es igual a la intensidad de base por la resistencia de base más el voltaje de la base emisor, despejando tenemos que nuestro voltaje de base menos nuestro voltaje de base emisor sobre nuestra intensidad de base, lo cual al sustituir queda de 5 volts menos 0.66 volts
sobre 0.27 miliamperes nos da una resistencia de base de 16.07 kilo ohms, ya que existe una resistencia comercial de 15 kilo ohms, es la que se utilizará en esta ocasión. Ahora, a continuación, se mencionarán las aplicaciones de nuestros transistores. Los transistores son ocupados como amplificadores en radios, televisión e instrumentación. También se utilizan como generadores de señal en osciladores generadores de onda. Otra forma de ocupar el transistor es como un conmutador, actuando como interruptor, control de relés, fuentes de alimentación y control de lámparas. Por último, también se ocupa como detector de radiación luminosa en los fototransistores.